Ya aquí está, listo. Es que no quiero cantinflear. No. Bien, la primera cosa importante que tenía que decir es, creo que ya yo hablé lo suficiente sobre la cuestión de Arpa Day, del coro Arpa Day. Pero a raíz de ese segundo video en donde di aclaraciones y que creo que había quedado clara mi postura, cuál es mi postura, yo recomiendo y seguiré recomendando la música del coro de Arpa Day. Simplemente al momento todavía no me huele bien muchos de los aportes de el hermano Elías. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal? Cada quien haga lo que vea. Creo que tiene mucho fruto la música de Arpa Day, y creo peligroso, riesgoso los aportes de, no todos, claro está, pero del hermano Elías, ¿va? Y sobre todo por los antecedentes del hermano Elías respecto a la carta esta que les leí del aspecto de Ecuador. O sea, que no es una cuestión meramente de percepción, sino que ya una diócesis ha hablado al respecto del hermano Elías. Pero bueno, yo no lo conozco personalmente y más allá no puedo decir. Entonces, el problema está que a partir del video que grabé, algunos me dijeron, y acertadamente, me dijeron, ¿no crees que los hermanos de Arpa Day se están lavando las manos al decir que no tienen reconocimiento jurídico por parte de la comunidad Años Day que la dirige el hermano Elías, cuando ellos mismos reconocen que el hermano Elías es el responsable de ellos? Entonces yo dije, pues ¿dónde está eso? Y pues sí, hasta el video que me mandaron uno en donde hablan de esto, pero en el mismo video, en la entrevista que les hizo el padre Javier Olivera Rabasi, ahí ellos mismos dicen que el hermano Elías es su responsable. Entonces, ahí a todos aquellos que me dicen, ¿no crees que aunque no tengan reconocimiento jurídico por parte de la comunidad Años Day, al tener al hermano Elías como responsable, de alguna manera sí que tendrían que tener una postura delante del comunicado que la diócesis de Ecuador pronunció con respecto al hermano Elías? ¿No deberías también evitar recomendarlos, porque de alguna manera el hermano Elías está atrás de ellos? Y no solamente decir que no vean los videos en donde ellos traducen al hermano Elías, sino simplemente restringirse a la escucha de la música. ¿Qué puedo decir al respecto de esto? A ver, básicamente son tres cosas. La primera, que ya siempre le he dicho y lo seguiré diciendo, creo que la pauta en este tipo de situaciones para el discernimiento va mucho por lo que nuestro Señor nos dijo. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Y entonces, ¿qué es decir sí? Decir sí es, ¿alguien tiene algún pero con la música que hace Arpa Day? O sea, ¿hay algo herético? ¿Hay algo contrario, malévolo, venenoso, cizañoso en la música? No. De hecho, el padre Javier Olivera Rabasi le dejaron saber pues de esto, que parece que él no lo sabía, y en la misma entrevista ya vi que en los comentarios puso una aclaración y va al mismo punto que yo les estoy diciendo. La entrevista tuvo y sigue teniendo el único fin de promover el trabajo musical de Arpa Day. Que en estos tiempos, evidentemente, que la música litúrgica está en crisis, pues me parece que Arpa Day es un faro que puede ayudar a rescatar, a iluminar esta crisis de música litúrgica que tenemos actualmente. Eso es decir sí. Ahora, ¿qué es decir no? Pues decir no es evidentemente lo que ya dije en mi video. El hecho de que yo no comparto el trabajo que están haciendo con el hermano Elías. Pero él es su responsable, sí, pero es que si vamos a esas, miren, a los que me siguen yo he recomendado, por ejemplo, la música de Divna, que es una ortodoxa. Y evidentemente he aclarado que el compartir la música ortodoxa, música sacra, música sagrada, ortodoxa, no estoy diciendo que nos hagamos ortodoxos, no. Sabemos que entre los ortodoxos y los católicos
hubo una separación, fue de hecho la primera separación fuerte que hubo en la iglesia, allá en el 1051, si no mal recuerdo. Eh, el, el, bueno, gracias a Dios es con la iglesia con la que más se ha avanzado en el diálogo ecuménico, porque en realidad son más cosas las que nos unen que las que nos separan, ¿verdad? Pero evidentemente yo al recomendar a Divna no estoy diciendo háganse ortodoxos. Entonces, hermanos, y cuando recomendé la música de Divna Sacra, yo no vi tanto alboroto como han hecho con respecto a que yo haya recomendado Arpa Dei. Entonces, primera cosa que yo digo para aquellos que dicen, sí, ya es cierto, aunque no tengan reconocimiento jurídico por el hermano Elías, él es su responsable. Y eso hace un poco turbia la relación que se puede tener con el coro Arpa Dei, sí. ¿Qué les recomiendo? Limitarse a reconocerle lo bueno que es el excelente, porque nadie puede decir que no. Sería un necio decir el excelente trabajo que hace el coro Arpa Dei respecto a la música. En mi caso, les advierto, yo les digo, yo no recomiendo la cuestión con lo del hermano Elías y lo que Arpa Dei contribuye a eso. Entiendo que el hermano Elías es su responsable, pero sea su responsable o no sea su responsable, creo que no cambia nada lo bueno que hacen con la música. Es tan sencillo como eso. Entonces la primera cosa es decir sí cuando sí, no cuando es no. Separar las cosas. La segunda cosa, por lo tanto, invitarlos a la formación, precisamente para que puedan discernir, no solamente en este caso de Arpa Dei, sino en otras circunstancias, inclusive hasta con mi material, porque yo mismo les he dicho, yo nunca he querido decir una cuestión herética, no he querido decir una cosa contraria a lo que Dios quiere, pero, y cuando, sobre todo cuestiones más de carácter o de defectos, yo no he tenido problema en pedir disculpas tanto en privado como en público, ¿eh? Eso es signo de que yo no quiero nunca malformar o ser un mal ejemplo. Entonces estoy abierto a la corrección responsable, ¿eh? Porque hay quien quiere corregir desde lo oculto, desde lo abajito y desde lo cobarde, pues ahí, hasta la misma iglesia, cuando envías denuncias así anónimas, la inmensa mayoría las va a poner en el cesto de la basura, ¿eh? Entonces, eh, y yo les he dicho que inclusive si en algún momento yo me vuelvo medio loco de la cabeza y empiezo a escupir en la doctrina católica, ir en contra de esto, no me hagan caso. Recen mucho por mí para que vuelva a sanar de mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo no estoy exento de decir algo que no va de acuerdo a la iglesia, ¿va? Entonces por eso formación, y formación hablo, formación en la Sagrada Escritura, formación en la tradición apostólica, formación en el magisterio de la iglesia. Esa es la segunda cosa. Primero, decir sí cuando sí y no cuando es no. Y lo del coro Arpa Dei, fuera de que si tienen cuestiones jurídicas con la comunidad Años de fuera de que si el hermano Elías es su responsable, no quita lo bueno, lo bello y lo verdadero de la música sacra que ellos producen. Segundo, formación. Y la tercera, pues es cuestión de lo que rescaté bastante de María Elise, que ya hablaba de esto de ponernos delante del Señor y decirle, es por aquí, es por acá. Evidentemente, cuando está la formación no va a quedar el puro subjetivismo. Tiene que ver las dos cosas, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, Dios me está llamando, y así se forman las sectas, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque nada más queda un subjetivismo y desvinculado del magisterio, desvinculado de la tradición apostólica, de la Sagrada Escritura, etc. No, por eso le estoy diciendo estas dos cosas. Pero mucha gente se queda solamente en una formación y se termina volviendo, como les menciono, puritano, fariseo, se queda en la ley, queda en legalismos. Y es muy necesario en este momento tener una vida de oración en el cual poderles ir. Tal cual, les presento a los que todavía siguen un poco escandalizados. Señor, para mí me hace bien poder escuchar a Arpa Dei. Es música sacra, pero mira, me hace un poquito, me incomoda un poquito la situación de lo de su responsable, lo del fundador de la comunidad Agnus Dei, etcétera, etcétera. ¿Qué hago en esto? Pregúntaselo al Señor, porque posiblemente para ti el Señor diga, ¿sabes qué? A ti sí
te está causando esto, sí, mejor ni siquiera escuchas a Arpa Day. Pues listo. Pero eso no hace mal a la música de Arpa Day. Pero a otros les podrá decir, no, ¿sabes qué? Simplemente mantente en una línea equilibrada, reconociendo lo bueno, no acercándote a lo malo o a lo dudoso o a lo riesgoso, y listo. Es más, inclusive puede Dios en su providencia permitir a aquellos que digan, no, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar Arpa Day y también voy a escuchar las reflexiones que traducen del hermano Elías. Pues es bajo tu responsabilidad. Me están pidiendo mi opinión y mi opinión es esta. Yo separaría estas dos cosas. Y de hecho, la cuestión con las reflexiones, yo no la sigo. Yo solamente sigo la producción musical del coro Arpa Day. Quisiera terminar nada más esto de Arpa Day y ahora sí creo que ya no necesito mayor aclaración con respecto a esto. En la entrevista que le hizo el padre Javier Olivera Rabasi, cuando les hizo la pregunta de qué opinaban ante tanta confusión, sobre todo en la iglesia alemana, por obispos que realmente sabemos que realmente están patinando feo en cuestiones doctrinales, no me acuerdo si fue el hermano Nicolai que mencionó que son tiempos que precisamente al ver tanta confusión y todo esto nos llevan a adherirnos más a Dios, a solamente confiar en Dios. Evidentemente estoy de acuerdo con esto del hermano Nicolai, pero al mismo tiempo yo agregaría algo. En realidad, solamente cuando vemos obispos heterodoxos o sacerdotes que están confundiendo doctrinalmente o moralmente en varias cosas, solamente hasta ahorita que vemos eso, nos adherimos a Dios. Eso me parecería un poco fariseo. Eso hablaría de que no te has conocido a ti mismo, porque el que se conoce a sí mismo ya desde hace rato sabe que no se puede atar a seres humanos, porque no se puede atar ni siquiera a sí mismo, no puede confiar en su propia seguridad. Entonces me suena un poquito medio fariseo decir, ¿saben qué? Pues sí hay que no nos toca nada más agarrarnos de nuestro Señor, porque mira este obispo, mira este sacerdote, compadrito. Por eso me encantó el aporte que creo de la hermana María Elise, ¿no te has visto en el espejo un poquito? ¿No has discernido un poquito al interior? Porque muy bien tu conclusión de que no tendríamos que estarnos agarrando a seguridades humanas. Pero creo que te tardaste. O sea, hasta que estás viendo el escándalo en algunos sacerdotes, en algunos obispos, ¿ya entendiste de que te tienes que agarrar siempre de Dios? ¿Qué acaso nunca te revisases a ti mismo para que te decepcionaras lo suficientemente de ti mismo para decir, si no puedo agarrarme de mí mismo, mucho menos de otros, en los cuales yo no decido? Por tanto, yo me agarro del Señor. Entonces, es esta línea que repito que se me hace curiosa, de muchos de los críticos del Papa, que dicen que está haciendo algo mal y tú los ves. No, ¿sabes qué? Pero vamos a orar por él. Vamos a orar por su conversión, compadre. ¿Y no te ha pasado en tu cabeza decir que primero tienes que trabajar en tu propia conversión? ¿O tú no te tienes que convertir? ¿O tu conversión es prioridad? La prioridad es que se convierta el Papa, tú no. No me termina de sonar eso, no me termina de sonar. En conclusión, con lo de Arpa Day, hasta aquí lo dejo. Yo sigo recomendando solamente el trabajo musical de ellos. No me adhiero a su relación con el hermano Elías. No me adhiero a las reflexiones del padre Elías, del hermano Elías. Y personalmente no las recomiendo. No las recomiendo. Lo cual no significa que aquel que quiera escuchar las reflexiones del padre Elías, pues esté en su libertad, ¿verdad? O sea, no voy a llegar como policía a arrestarlo. La segunda cosa que encuentro importante y por lo cual estoy haciendo esta transmisión, que repito, para los que están entrando, ahora mismo voy a aprovechar para responder algunas preguntas, ¿verdad? Pero estos son los más importantes. Esto sí me han venido preguntando muchos, ¿verdad? Y ya de antemano les digo que voy a dar una respuesta en algunos casos un tanto por encima, superficial, porque necesitaría más conocimiento a profundidad, ¿verdad? Y no lo tengo. Pero sé que algunos están verdaderamente conflictuados en esto. Evidentemente, por lo que voy a mencionar, estoy mencionando a mexicanos, ¿verdad?
Si hay no mexicanos, este punto medio no lo van a entender mucho. Me preguntan qué opino sobre Frena y si un católico se puede adherir a Frena. ¿Qué opino de Sí por México y si un católico se puede adherir a Sí por México? Y me preguntan qué opino sobre Viva Cristo Rey y si un católico se puede adherir a esta iniciativa o movimiento nuevo de Viva Cristo Rey. Vamos por parte. Frena. Yo personalmente no conozco a profundidad de Frena, pero a un miembro de Frena con el que sí tengo comunicación o tuve comunicación con él, yo le externé porque una vez vi a uno parece que es la cabeza o el líder, pues haciendo amenazas, literalmente, casi de linchamiento, y le pedí que me las explicara, nunca me las explicó, pero no creo, o sea, la cara de liderazgo de Frena, de esta persona, creo que se apellida Lozano, me deja con un sabor agridulce. La parte buena que veo es de que ante la mediocridad con la que, con honestidad tenemos que decir, nos movemos los mexicanos a nivel político, el hecho de que haya un movimiento masivo, pero es el movimiento, no Frena, o sea, es el hecho de que la gente se despierte y todo eso sí lo encuentro valioso, Entonces, con respecto a Frena, partiendo de su dirigente, vamos a decir lo principal, no me huele bien, hay muchas cosas que no me hacen clic, sobre todo en este tipo de discurso virulento, casi bélico, que polariza con un cierto odio de alguna manera. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo y lo encuentro valioso en el hecho de que la gente ha dejado la indiferencia a nivel político en México. Y hay que decirlo, mediante este movimiento creo que en parte se ha dado. Fuera de ahí no conozco más a profundidad, no podría decir más. En el caso de Sí por México, es del que menos conozco, pero me bastó rapidito ver unos videos en donde había personas en donde literalmente estaban respaldando la agenda de ideología de género, pues ya hay patinó feo la cosa. No, sí, por México anda con esas cosas, simplemente no. Por mucho de que le hablemos de tolerancia, porque repito, una cosa es, por ejemplo, la comunidad LGBT, de estos hermanos que tienen esta tendencia, lo que sea, y otra cosa es el lobby. ¿Verdad? Un lobby que muchas veces lincha a los propios homosexuales si no se adhieren a su agenda. Si por México trae este tipo de agendas, discúlpenme, ahí sí puedo decir, un católico no se puede adherir a eso. En el caso de Viva Cristo Rey, quizás de la que puedo hablar un poquito más porque conozco, entre comillas, a algunos de sus miembros. Miren, lo primero que tengo que decir, el video que me enviaron, primero me pareció muy bonito, así en el cubilete y toda la cosa, de los miembros estos que salen ahí en ese video. Yo solamente no conozco o no tengo trato, o nunca he tenido trato de alguna manera con la chica que creo que se llamaba Yusbeleni, me parece. De ahí en más, con los demás sí tengo algún tipo de antecedente. Voy a hablar de manera genérica por una cuestión de prudencia, aun cuando yo no tengo problema si estas personas se dan por aludidas que decir con pelos y señas y todo, y cara a cara y delante de ellos. Tengo que decir que salvo esta chica Yusbeleni, los demás tengo algún tipo de antecedente. Y al único que de alguna manera rescato es a Mario, ¿verdad? Con el cual he tenido un confrontamiento y fuerte, él sabe, pero le rescato de que siempre está abierto al diálogo, al menos para conmigo, al punto que ese diálogo nos llevó a aclarar muchas cosas de nuestras confrontaciones.
y cara a cara hablamos y cara a cara, o sea, eso saben que yo lo valoro mucho porque yo estoy, vamos a decir, harto de gente que se dice católica y que defiende la moral y que la doctrina y todo eso, y es el típico cobardón que avienta la piedra y esconde la mano. O sea, tú dices, aunque no estemos de acuerdo, pero da la cara, compadre, ¿verdad? Ten capacidad de diálogo. Entonces, esto de Viva Cristo Rey me huele bien por el título, pero al ver quién los integra, salvo Mario, yo tengo grandes dudas con los demás, porque con los demás algo les define en mi experiencia que he tenido con ellos. Cerrazón al diálogo. Cerrazón al diálogo, primero así, pero al diálogo maduro, de cara a cara, frente a frente, no están abiertos. Eso ya me huele mal, porque si ellos van a tratar de hacer una diferencia a nivel social o sociopolítica como tal, lo primero que tendrías que tener es capacidad de diálogo, capacidad de dar la cara, capacidad de asumir con responsabilidad tu posición delante del otro. Entonces ya ahí no me huele muy bien este movimiento. Les digo, salvo Mario, los demás, bueno, ya saben que con uno tuve un poco más pique y algunos me han preguntado, ¿y por qué unos videos que prometiste sacar demostrando varias cosas de este hombre, no lo has hecho? Primero, tengo tantas cosas, pero segundo, parece que este hermano ahora mismo tiene unos problemas de salud, creo que tengo que tener un poco de consideración. Pero este hermano ha sido, sí no solamente ha sido cerrado al diálogo, da puñaladas por la espalda. Y de todo eso tengo prueba, ¿eh? Entonces, usa una moral maquiavélica en donde el fin justifica los medios cuando la iglesia dice que el fin no justifica los medios, ¿verdad? Hay otro miembro que ante una cuestión de básica de doctrina social de la iglesia, yo le hice una corrección en privado y se molestó y toda esa cuestión. Por ejemplo, le propuse un diálogo en público, como un tipo de diálogo, debate, entrevista, y no lo aceptó. Pero, por ejemplo, esta persona sí está dando entrevistas a un líder colombiano que le pega con tubo y hasta groseramente al Papa Francisco. Y esta hermana se molesta cuando yo en privado hice una corrección y fundamentada, y además se niega a un diálogo, pero ese diálogo público sí se lo da a líderes de evangelización como este colombiano que le pega con tubo al Papa Francisco. Otro, con cuestiones de lo de la publicidad, siempre, y él sé que ha hablado atrás de mis espaldas y todo esto, nunca ha hablado de frente conmigo. Es más, yo he hablado con Mario respecto a muchos de ellos, porque para que él pueda hacer un poco de puente, y lo único que les puedo decir, no hay apertura al diálogo por ellos. Entonces, ¿qué puedo decir de este movimiento de Viva Cristo Rey? Que en pintura me parece una buena iniciativa, pero de fondo, mi experiencia personal es que salvo Mario, los demás, y salvo la chica Jus Beleni, que nunca he hablado con ella, no he tenido contacto nunca con ella, salvo ellos dos, los otros, cero capacidad del diálogo. Moral maquiavélica, en algunos inclusive hasta cobardía y marrullería. Eso es lo que les puedo decir. En automático me pone grandes signos de interrogación respecto al fruto que pueda dar este tipo de iniciativa. Ahora bien, si nos quedamos afuera de las personas y solamente en lo que está planteado, me parece una buena iniciativa. A veces me parece un poquito irónico porque, por ejemplo, no entra mucha profundidad en la página, pero vi que ponen el compendio de la doctrina social de la iglesia, cuando a lo menos los miembros estos que les menciono, que no están abiertos al diálogo, van contrarios a la doctrina social de la iglesia en varias cuestiones. E inclusive, ¿se acuerdan? Uno de ellos, yo sé que saben de qué, yo hice una corrección precisamente y fundamentada en una materia de doctrina social de la iglesia y él la contradijo.
Entonces ahí ya no me concuerdan las cosas, no me hacen clic las cosas de que se presenten como un movimiento que promueve la doctrina social de la iglesia cuando los miembros, vamos a decir los fundadores, o al menos algunos de ellos, están en contra de varios principios de esto, de la doctrina social de la iglesia, al menos en cuestiones puntuales. O sea, no sé, al mismo tiempo entiendo que las personas van madurando y pueden hacer cambios, ¿verdad? En este sentido, le he visto gestos valiosos, por ejemplo, a la persona con la que tuve más pique en esta cuestión, porque a lo menos en ciertas cuestiones, por ejemplo, con los obispos, que él había sido bastante injusto, bastante grosero con estas cuestiones, el ver que pide disculpas, habla de esto, de que se puede ir caminando, se puede ir convirtiendo. Pero repito, con respecto a mí, no ha habido ni disculpas, por ejemplo, y he hecho cosas sucias, sucias. Ni apertura al diálogo, ni nada por el estilo. Entonces, me gustaría ser muy justo. Creo que la única cosa que les diría, no les diría que un católico se pudiera unir a ellos. Yo, como lo mencioné en la transmisión de preguntas y respuestas pasadas, como con las vacunas, yo me esperaría un poquito a ver cómo se desenvuelve. Porque muchas cosas o muchas iniciativas en la misma evangelización o iniciativas de iglesia pueden tener de fachada algo muy espectacular y muy bueno, pero hay que ver si verdaderamente es pura fachada o si verdaderamente hay sustancia, y eso solamente se ve en el caminar, ¿verdad? En mi caso, tanto con Frenas y por México y Viva Cristo Rey, yo al ser mexicano como tal, evidentemente todo lo que hagan para el bien de México cuentan conmigo. Todo aquello que vaya en contra de México, sea por activa o por pasiva, no cuenten conmigo con eso, simplemente con eso. Pero yo dejaría, al menos con lo de Viva México, ver cómo un poquito camina. Inclusive muchos se vuelven hasta negocios, ¿verdad? Iniciativas de evangelización y todo eso, que te pintan una cosa muy buena como tal, pero que de fondo trae una cuestión económica también. No estoy diciendo que sea con ellos, de hecho no sé si ellos van a vender algo, alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero son cosas que yo dejaría un poquito que se desarrollaran, para ahora sí que juzgar por sus frutos, ¿va? Vamos a decirlo así. Y la última, más importante, yo creo que me lleva media hora, imagínense. No se me desesperen. Sí, voy a atender aquí a preguntas en vivo. Lo siguiente es con respecto a los cambios que hizo YouTube y que saben que estoy discerniendo si terminar mejor con el canal o mantenerme y hacer alguna cosa. Me escribió, por ejemplo, un sacerdote carmelita descalzo sugiriéndome, me parece buena idea, pero no sé qué tan práctica del todo. Me dice, mira, si te van a obligar a poner publicidad, por ejemplo, en YouTube, yo les había dicho que registrarme para poder tener dominio de dónde poner la publicidad y ponerla al final del video. Pero de Carmelita me dijo, sí, pero te recomiendo otra cosa más. Grabas tu video y deja 1 o 2 minutos en blanco. Y luego todavía ponle eso, y así no pones en riesgo a las personas de publicidad, que ya sabemos que es bastante riesgosa e inmoral, que pone Google. Entonces, la cuestión que no sé que sea tan práctico, que eso requiere un trabajo de edición. Y como verán que los últimos videos literalmente los grabo en el celular y van para arriba, o sea, casi no estoy teniendo tiempo como para poder hacer una edición más profesional, ¿va? Entonces, todavía al término del año todavía seguiré discerniéndole. Tengo que hablar también con mi director espiritual para tomar una decisión final al respecto de qué voy a hacer con mi canal de YouTube, si continuar y manejarme de esta manera o cerrarlo. Y la otra cosa que yo mencioné es de qué voy a hacer con las capturas de todos esos evangelizadores que en privado se les ha hecho la corrección y que cínicamente siguieron monetizando, mostrando que por encima de la moral está su interés al dinero. Entonces, una persona me escribe lo siguiente, y voy respondiendo de acuerdo a lo que me escribe. Me dice, hermano, le propongo considerar lo siguiente
en su discernimiento acerca del dinero y pone entre comillas sucio que obtienen otros canales. Paro aquí, no es entre comillas sucio. Bueno, si te refieres a que esté sucio con mugre, todo eso sí le caben las comillas, pero si quieres decir sucio en cuanto que no lo es, en verdad lo es. Porque he demostrado cómo publicidad ha salido cuestiones prácticamente pornográficas, inclusive cuestiones satánicas y todo, y ellos, los evangelizadores que monetizan y que han monetizado, lo saben y han puesto en riesgo a las personas simplemente por ganarse dinero. Al pan pan y el vino vino, guste o no guste, ¿verdad? Pero así son las cosas. Dice, ¿cuál es el fin último de exponer a estas personas? Son ellos los que en su conciencia saben si son santos, rectos, honestos o congruentes y de que deben dar cuentas a Dios. Paro aquí. ¿Cuál es el fin último de exponer a estas personas? No es exponerlas. De haberlas querido exponer ya hace rato las hubiera expuesto, ¿verdad? Y ya saben que cuando yo ponía las pruebas les tapaba el usuario precisamente para protegerlos a ellos, para ver si podían hacer un cambio. Cosa que no se ha visto y se han vuelto cínicos y inclusive algunos dándome cuchilladas por abajo de la mesa y todo ese tipo de cosas. O sea, creen que no se ven, pero les tocas el bolsillo y se encienden, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin último? Pues nomás le recuerdo a este hermano que nuestro Señor nos dijo que la manera de corregir es primero en privado, y si no, con otra persona, y si no, decirlo a la comunidad. Decirlo a la comunidad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Será momento, precisamente ahora que YouTube pone esto, de revelar eso? ¿Por qué? Porque estos, hasta este último momento, se han mantenido cínicos al respecto de esto. Y muchos de ellos, eso sí, ellos sí, evaluando la congruencia de otros. Y apuntando pecadores. Y muchos de ellos, inclusive al Papa, ¿va? Y a los obispos, y a todo mundo, ¿va? Pero sacándose su dinero. O a políticos, por ejemplo, que humillan la dignidad de ciertos seres humanos, o diciéndose pro vida y beneficiándose precisamente de comerciales que evidentemente no dominan ellos, pero en ese riesgo se pusieron ellos y ellos lo saben, abortistas, ¿va? Entonces, no entiendo una defensa de esta persona cuando hay que entender que también la misma corrección que nuestro Señor nos dice es, habiendo hecho las etapas, llega un momento en donde hay que decirlo a la comunidad. Y es lo que yo tengo que explorar y discernir si es el momento entonces de decirlo a la comunidad y exponer a estas personas. Exponer entre comillas también. ¿Por qué? Porque ustedes que siguen a tantos evangelizadores católicos, ¿a cuántos nos han visto que les sale publicidad en sus canales de YouTube? Así como que voy a descubrir, aquí en esta cajita tengo el descubrimiento del año. No, compadre, esto ya es público. Esto es público. Me dice que son ellos los que en su conciencia saben si son santos, rectos, honestos o congruentes. Yo no estoy hablando de manera genérica, yo estoy hablando muy puntualmente. Son incongruentes con respecto a la materia de la publicidad y de la monetización. Punto. En eso. No me cabe duda de que en otras cosas son hasta más congruentes que yo, al punto de que yo a muchos de ellos los promuevo. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo sí intento esforzarme en aquello de que nos dijo nuestro Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno, ¿no? Yo no tengo problema en reconocerle lo bueno a las personas, pero a diferencia de muchos, no soy cobarde para en cosas fundamentales poder hacer la denuncia, siempre yendo como nuestro Señor nos dice, primero en privado, y toda esa parte, y todo eso ya lo he hecho con ellos. ¿De qué sirve decirle a la gente que los mira y que posiblemente haya aprendido gracias a ellos, o hasta que se haya edificado y crecido en la fe con sus predicaciones, que son predicadores hipócritas y falsos? La misma pregunta se las pongo, porque estos predicadores hablan de hipocresía de otros, apuntan a otros, linchan muchos de ellos a otros, incluyendo a muchas de nuestras autoridades católicas, por ejemplo al Papa. O sea, me parece hipócrita este tipo de comportamiento o este tipo de texto que me envía esta persona, porque yo no sé si a esos los ha leccionado
de la manera de que se manejan tan sucia, ¿va? Señalarlos pudiera generar que el bien que su trabajo pueda hacer a las almas deje de hacerse debido a que usted ha alimentado la polémica y la gente pierda la credibilidad que tienen hacia ellos. No, porque no la pierde, ya la gente podrá discernir, a la gente le podrás presentar blanco y negro y decir que es rosado. La subjetividad de las personas puede ser muy amplia, ¿va? Pero en mi caso hay una tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo no me he limitado a decir lo malo. He reconocido lo bueno. He hecho las cosas como el Señor las manda en cuanto a la corrección fraterna. O sea, que en esta parte yo tengo mi conciencia tranquila. Inclusive les recuerdo que en un caso que ya era justificable sacar a una persona en concreto, porque realmente era un cínico que, que estaba linchando al Papa, básicamente, todavía lo consulto con mi director espiritual y mi director espiritual me dijo, dale otra chance más. Por eso yo estoy discerniéndolo. O sea, ellos sí, quizá, la gran mayoría, no sé si consultan el contenido de sus videos con su director espiritual. O su actitud. Parece que no se miden. ¿Cuántos años tiene esto de monetización en YouTube? Y al día de hoy, mira, yo denunciando el pecado, pero protegiendo al pecador. Me van a decir que en este momento, cuando ya se va a obligar esto de la monetización, no tengo el derecho a pensar y discernir. Quizá el Señor me dice, ¿sabes qué? Tú hiciste todas estas partes, ya llega el momento en decir, ahora dilo a la comunidad. Y si la gente se escandaliza y todo eso, ¿de qué se escandaliza? Si estás viendo, tú eres el primero que te está saliendo la publicidad. De la plataforma, imagínense que todos los canales de católicos de YouTube, ¿dónde me quedé? Yo, por ejemplo, pienso que usted no debe cerrar su canal aunque le impongan la publicidad. Imagínense que todos los canales católicos de YouTube decidieran cerrar debido a esta nueva política de la plataforma. Primero me parece muy romántico que los demás canales cierren por esta cuestión. ¿Cuántos verdaderamente, hablo de canales católicos y evangelizadores, pudiendo monetizar, decidieron no monetizar? Mira, al menos los que yo conozco los cuento con una mano. Los cuento con una mano. Entonces, así como me lo presenta bien románticamente, ¿va? Imagínense si todos los canales de YouTube decidieran, pues la mayoría no lo deciden porque ya hace rato que vienen monetizando. Tomando en cuenta la influencia que tiene YouTube en el mundo entero, ¿ese abandono masivo sería mejor para la salvación de las almas o peor? La salvación de las almas no depende de una cuestión técnica. Hay que profundizar más sobre la parte de la salvación de las almas. Porque yo le digo, entonces, si vamos a reducir la salvación a una cuestión, que yo eso lo mencioné, por ejemplo, cuando cerré mis 2 canales previos, ¿va? De YouTube. Ya tenía cientos de miles de seguidores y cerré todas mis redes sociales. Pero es que así no se va a poder salvar las almas, no se van a evangelizar. Entonces me estás diciendo, por ejemplo, que las monjas de clausura que no salen a predicar, entonces ellas no están salvando almas. Hemos confundido evangelización con proselitismo. El Espíritu Santo trabaja con mi canal o sin mi canal o a pesar de mi canal. Este tipo de argumentos tengan mucho cuidado, porque realmente me comprueba lo grave que estamos en la evangelización, cómo verdaderamente tenemos un concepto de evangelización, pues eso, proselitista, propagandismo. No evangelización estamos haciendo propagandismo. Dejemos que Dios juzgue a esos hermanos por su imperfección y que bendiga o maldiga ese dinero. No te quepa duda de que mucho ese dinero es maldito. No te quepa duda por dónde viene. ¿Deben los trabajadores de Coca-Cola abandonar la empresa porque el consumo de dicha bebida puede causar diabetes? Esa es una falacia. Y muchos de estos evangelizadores me daban esa cuestión. A ver, entonces vamos a dejar de comprar
computadoras, por ejemplo de Mac, porque el fundador es un promotor de la agenda LGBT. ¿Cómo se traduce esta cuestión? Hay cuestiones, industrias, que desafortunadamente es la muestra de cómo estamos tan corrompidos en el mundo, en donde básicamente ni siquiera ya hay opciones éticas. Precisamente en la cuestión de la publicidad, todavía yo no me entero de una agencia católica de publicidad que le pueda, evidentemente no digo competir al monstruo que es Google, porque yo les dije que yo no tengo problema tanto en la publicidad, sino desafortunadamente por la manera como se maneja la publicidad de Google. O sea, en la misma publicidad estamos viendo que no hay ni siquiera opciones, ¿no? No hay ni siquiera opciones. Entonces, si en el momento de que las empresas que distribuyen agua potable, todas tienen algún tipo de inmoralidad, ¿qué vamos a decir? ¿No vamos a tomar agua? No, estamos hablando de servicios básicos. Muy diferente, por ejemplo, alguien me dice, oye, que un parque de Disney y que todo ese tipo de cosas. ¿Es una cuestión esencial? No. La computadora, si le estás diciendo, si no hay ninguna marca de computadoras en donde estamos diciendo la compañía es totalmente ética, que no vamos a agarrar la computadora si con la computadora precisamente trabajan algunos. Para algunos sí pueden vivir sin computadora y podrían decir, ¿sabes qué? Sabiendo que de esta computadora viene esta persona y sabiendo que la computadora para mí no es un trabajo esencial, no es parte de mi trabajo. Entonces tiene que haber un aspecto de discernimiento. Este es un tipo de manipulación que quieren hacer. ¿Qué quieres decir? Que ¿cómo puso? Deben los trabajadores de Coca-Cola abandonar la empresa porque el consumo de dicha bebida puede causar diabetes. Para empezar, inclusive, la Coca-Cola no te obliga a tomarte la Coca-Cola. Si me quieres hacer la comparación con el tema que estamos tocando, la publicidad, a ti sí te obliga a poner ese anuncio, a lo menos por unos segundos. Después te lo puedes brincar, pero repetimos, el riesgo que plantea un anuncio, por ejemplo, inmoral, de una persona que viene herido, por ejemplo, en su afectividad, en su sexualidad, que llega a tu video precisamente para encontrar cómo salir de ese tipo de vicio y ve tu comercial y no cesas a los 15 minutos, jaque mate, se hunde otra vez. Y no le pidieron permiso. Entonces, un pensamiento muy falaz y manipulador el que me pone este hermanito. O hermanita, ya no me acuerdo ni siquiera si es hombre o mujer. ¿Son esos canales de YouTube luz o son tinieblas? La pureza es solo de Dios. La nuestra siempre ha sido una iglesia de pecadores. Sí, pero que no pactan con el pecado. Creo que mi material está de sobra, de que yo soy el primero que no me asusto del pecador y del pecado, porque soy el primero. Pero no justificamos el pecado. Esa es la gran diferencia. Si los evangelizadores que monetizaban me dijeran, ¿sabes qué? Sí, sabemos que estamos haciendo mal, pero estamos dando la batalla, luchando en eso. No, pero los cínicos dijeron que no está mal. Para justificar. Ese es el problema, compadre. O sea, cuando al mal ya le dices bien. Entonces yo no me escandalizo, y este argumento es decir, tienes que entender que la iglesia de pecadores, sí, pero pecadores arrepentidos, pecadores que están dando lucha contra su pecado, por lo tanto, que reconocen que el pecado nunca es justificable, que caen por debilidad, que caen por heridas, pero nunca justificando el pecado. Estos evangelizadores justificaron esta moral maquiavélica. Y a las pruebas me remito si es necesario. Y con no justifico a nadie. Lo que digo es que no es necesario exponer a estos hermanos. Le decía Jesucristo a sus discípulos, hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imiten. Ustedes ya hizo lo correcto contactándolos en privado, con eso es suficiente. No, con eso no es suficiente. Hay casos en donde nuestro Señor, el mismo nuestro Señor que nos dijo, háganlo primero en privado, dicen después con otra persona y después a la comunidad. Y es una cosa que evidentemente yo tendré que discernir. Bueno, me aventé, son 47 minutos, pero para respetar a aquellos que hicieron preguntas aquí en vivo, voy a responder algunas y si me alcanza, respondo algunas que me llegaron por fuera.
Si decides quitar tu canal, se perderá toda esa enseñanza que compartes. Comparto tus videos y ya dice cordón. En cierta manera sí, ¿va? Gracias a Dios tengo backup, ¿va? O sea, tengo un respaldo por si se necesitan volver a subir alguna cosa de esas, si mejoran las situaciones. La primera vez que cerré el canal de YouTube, ahí sí no tenía respaldo y esos videos sí se perdieron. Creo que todavía hay algunos que me siguen desde el principio. Les repito, yo empecé en YouTube antes de que YouTube fuera de Google. O sea, cuando apenas nació YouTube. Y muchos pues sí me preguntan de videos que vieron en ese primer canal hace chorrocientos mil años. Y esos sí se perdieron, ¿no? Porque no tenía respaldo. A raíz de eso aprendí y me hice un poquito de unos ahorros para poder comprar un hard drive en donde poder, porque evidentemente los borraba porque pues no me cabían todo en mi computadora, imagínense. Entonces, que se ha dicho de paso, ya se me está llenando ese hard drive de tantos videos. Era bastante grandecito, es bastante grandecito el hard drive que tengo, externo, pero sí he respaldado todo eso, ¿eh? Entonces, pero al mismo tiempo les vuelvo a repetir, ha existido, existe y existirá evangelización antes y después de Cristian Huerta. Antes y después de mis canales de YouTube. Por favor, nunca endiosen los medios. Es que yo no puedo entender que si se pierde aquella charla que es tan importante, que ayudó mucho, lo que sea tú quieras, ¿verdad? Pero es un medio. Es un medio. Tengan mucho cuidado en que como si se pierde este evangelizador o esta canción o esta charla o todo eso. Somos medios, pobres medios. Dios puede hacer 1000 veces más con lo que hizo con esa charla, haciendo así. Entonces, tengan mucho cuidado porque hasta de las cosas buenas no nos podemos atar de manera fanática, ¿verdad? No podemos. Somos medios, ¿verdad? No fines. Un sacerdote dijo que cuando el padre no consagra con devoción la hostia, no se convierte en Cristo. ¿Es verdad? No, es falso. Cuando el sacerdote, porque el que consagra ni siquiera es, vamos a decirlo estrictamente, el sacerdote, es Cristo mismo, es la misma persona de Cristo. En donde sí no puede trabajar el Espíritu Santo es, por ejemplo, cuando el sacerdote da la homilía, porque ahí sí es él el que está dando la homilía, claro, en la persona de Cristo, pero no en el sentido de in persona Christi. Entonces ahí puede salir la imperfección de la persona, ¿va? O la carencia de vida espiritual del sacerdote, etc. Por eso hay homilías terribles, ¿va? Pero siempre que la consagración tiene la materia y la forma de la consagración, así el sacerdote sea el más pecador de los pecadores, ahí se hace presente Jesús en cuerpo, sangre y alma divinidad. Porque ahí no son los méritos del sacerdote, ahí ni siquiera interviene la humanidad del sacerdote en el sentido estricto de la palabra, es Cristo mismo el que está consagrando, in persona Christi, ¿va? Entonces, la única manera en donde no hubiera consagración es de si afecta a la materia y la forma en la consagración. Hola, ¿crees que actualmente la iglesia está siendo atacada? Desde que nació está siendo atacada y hasta el final será atacada. Déjenme ver, que nomás no quiero que se me vaya el tiempo porque tengo que ir a misa y a confesarme. Diría el Papa León XIII, que cuáles son las notas de la iglesia verdadera. Y dice, pues ya las conocidas, una, santa, católica y apostólica. Y dice el Papa León XIII, agreguemos una más, y perseguida. No puede existir la iglesia sin persecución. Cuando la iglesia no esté perseguida o atacada, algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. Porque diría San Juan de Ávila, ¿eh? Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? ¿Qué piensas de las comedias vulgares? Tengo mis límites. Creo que ahí entra mucho la parte de la subjetividad, porque me recuerdo que unos sacerdotes bastante ortodoxos empezaron a evangelizar en un barrio pobre de Sudamérica y empezaron a jugar fútbol con los niños. Y decía,
7 de 10 palabras eran groserías de los niños, ¿va? Entonces el padrecito les dijo, ¿saben qué? Cada grosería va a ser marcada como falta. No, pues no se jugaron, a pura falta se la llevaron. Entonces él entendió de que hay procesos, ¿va? Y que hay cuestiones que pueden ser meramente culturales, que no significa que justificables. Yo creo que la vulgaridad, pues sí, la vulgaridad, hay de vulgaridades a vulgaridades. Por ejemplo, a mí ya me cuesta mucho cuando la vulgaridad se mete con la dignidad del ser humano en el sentido, por ejemplo, sexual o de la mujer. Es un trago medio amargo. Pero otra cosa es que sueltas una palabrota, inclusive yo les he explicado esto, que no significa que justificarlo, ¿eh? Pero pero tampoco es una cuestión como para asustarse, ¿eh? La palabra, me disculparán para aquellos que se escandalicen, cabrón, tiene raíz bíblica. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor dice que pondrá las ovejas o los salvos a su derecha y los cabritos, es decir, los condenados a su izquierda? ¿Cuál es peor que cabrito? ¿Cuál es lo más grande de un cabrito? El cabrón, ¿verdad? Es decir, eso salió como para decir, como condenado, ¿eh? Peor que condenado, básicamente, ¿eh? Y muchos de estos términos, por ejemplo, los misioneros los trajeron a América precisamente para evitar que se blasfemara. Y lo lograron. Al menos yo no conozco que de forma cultural en Latinoamérica se blasfeme. En Europa sí. En Europa, disculparán, los términos son fuertes, ¿verdad? Pero inclusive los mismos europeos lo dicen ya ni siquiera por ofender a Dios o blasfemar. Son sus groserías, ¿verdad? Es la palabra. Pero ni están pensando en ofender a Dios. Pero tú la escuchas y tú dices, wow. O sea, por ejemplo, creo que el italiano tiene la de porco Dio, Dios es un puerco, o me cago en Dios. O sea, precisamente yo creo que tenemos que agradecer a los misioneros que hicieron un excelente trabajo en esta cuestión del lenguaje, porque lograron que nosotros tuviéramos palabras quizá vulgares, pero no blasfemamos. Cuando un Latinoamérica no blasfema, tiene la intención de blasfemar, y pues allá que se vaya a arreglar con el Señor, ¿no? Porque así le va a ir. Entonces, ¿qué pienso de las comedias vulgares? Analizaría los niveles de vulgaridad, ¿no? Analizaría los niveles de vulgaridad en cuanto a la recepción propia personal. Yo generalmente tolero una cierta vulgaridad, personalmente, pero sí cuidaría mucho a mi alrededor, porque el que yo pueda procesar un cierto grado de vulgaridad no significa que se la tenga que tragar tu esposa o tus niños. A ellos sí les puede hacer un daño mayor, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un discernimiento respecto a esto. Evidentemente la más fácil es no consumirla y listo, y con eso se libra uno. Pero bueno, hay países e inclusive ciudades dentro de esos países en donde la vulgaridad, pues es una cuestión cultural que es básicamente casi imposible de quitar, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a nadar ahí. También está la vulgaridad, y yo creo que también hay una cuestión que le podríamos decir vulgaridad, pero también le podemos decir que es menos agresiva, pero que llamábamos, o se decía anteriormente, jocosidad, ¿verdad? Por ejemplo, a Cantinflas tiene algunas cuestiones jocosas, ¿verdad? No es un humor totalmente limpio como el de Chespirito, por ejemplo, o como el de Capulina. Entonces tiene sus cuestiones jocosas, ¿verdad? Pero ni remotamente llega a ser vulgar como muchos estandoperos de ahora, ¿eh? Entonces es una cuestión, yo creo que media compleja de responder. Me alejé del Señor, ¿cómo hago para reconvertirme? El hecho de que reconozcas que te alejaste ya habla de que vas en camino. De ahí en más yo te diría, acércate a lo esencial. Lo esencial es vida de oración, vida sacramental. Si puedes tener un buen director espiritual, te lo recomiendo como tal. Y nunca olvidar la parte de la caridad, ¿no? Sobre todo con los más necesitados. Creo que esos son los primeros pasos como para poder reconvertirte, si existe esa palabra reconversión. ¿Cómo evangelizar hoy en día
de manera masiva ante tanta manipulación de los medios. Yo no soy a favor de lo masivo. Yo estoy a favor de lo orgánico, porque lo orgánico creo que es más propenso a ser más dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso en mi caso no me verán decir en el canal de YouTube y suscríbanse a mi canal, denle like a los videos. No, los suscriptores que tengo los tengo porque orgánicamente así llegaron. Los likes que tienen mis videos, que tampoco los muestro, como tampoco mis suscriptores los muestro, precisamente por eso, porque creo que uno como evangelizador no puede estar atado a estas cuestiones de números, ¿verdad? Muy fácilmente cuando uno se va a estas cuestiones de que cuántos me siguieron, cuántos likes y todo esto, muy fácilmente se empieza a corromper la esencia de la evangelización, ¿verdad? Entonces, de entrada, como evangelizar hoy en día de manera masiva, de entrada a mí no me interesa evangelizar de manera masiva. A mí me interesa evangelizar al tiempo y el proceso que Dios quiera. Y si un video, y eso ha pasado, puede haber un video que realmente valga la pena y que tenga pocas visitas. Bendito sea el Señor ahí. Y puede haber otro video que también es bueno, pero quizá no es tan fundamental y le llovieron visitas. O sea, yo no... me da diría el doctor Chapatín, ¿no? Me da cosa, me da un poquito de asquito, de reparo meterme en esta dinámica de los números, ¿va? En cuestiones de redes sociales. Creo que muy fácilmente, no sé si será por mis fragilidades, pero muy fácilmente me engañaría a mí mismo y corrompería la esencia de la evangelización, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, siguiendo con esto, cuántas personas evangelizadores han terminado, por ejemplo, linchando mediáticamente a otras personas precisamente porque a ellos sí les interesan los números? O agarrarse de otras personas sin, por ejemplo, a nivel de corrección, sin pasar por lo privado en todo esto, que en mi caso, gracias a Dios por eso tengo mi conciencia tranquila. Y es por eso, por los números, ¿eh? ¿Cuántos se meten solamente en ciertas temáticas, por ejemplo, de los últimos tiempos, o de cuestiones de milagros, o de cuestiones de revelaciones privadas, o de apologética? Porque son temas, vamos a llamarlos, que generan cierto morbo, cierta expectativa en la gente. Y no se meten en cuestiones, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia porque no les darían vistas. O sea, tú dices, no, ya está medio sucio la cuestión y a mí no... repito, como el doctor Chapatín, a mí me da cosa esto de andar queriendo evangelizar masivamente, ¿no? Déjame contestar unos poquitos más y me interesa terminar al menos las que me llegaron por acá afuera también. Una amiga me dice que no está mal tener un vocabulario mantra, vibras, energía, exagero. Yo personalmente estoy por entrevistar a una chica que se metió en estas cuestiones de la New Age y todo eso. La verdad, para mí, estrictamente hablando, es que yo no tengo tanto problema en cuestiones de lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje, pues sí, es muy plástico en ese sentido, ¿verdad? Pero dado los frutos que ha dado en estas cuestiones de New Age y a lo que ya ha llevado, yo lo encuentro muy peligroso. De hecho, hay un testimonio, que aquí está Vero, que es una de las testigos que yo le he mencionado, sobre un testimonio muy bueno de una persona que inclusive tuvo cuestiones de posesión diabólica a raíz de meterse en estas cuestiones de New Age y todo esto, que para mí es un testimonio para compartir porque realmente haría mucho bien. Pero la única razón por lo que no lo he compartido es porque, y se entiende, estaba apenas en su proceso de conversión, ha mejorado esta persona, ¿eh? Pero al final se avienta unas cuestiones como que energía crística y todo ese tipo de cosas, ya por eso yo no lo puedo compartir. Lo que yo he intentado con esta persona es hacerle ver en privado, pero el problema es que no se deja, es bastante secretista o maneja de manera particular, para no hacer un juicio negativo, de manera particular la comunicación con ella, pero yo he intentado acercarme a la persona para que pueda quitar esas partes, porque YouTube ahora permite que un video que está arriba lo puedas editar, o sea, no lo tengas que borrar.
y nada más quitarle ciertas partecitas, porque yo quitaría esas partecitas porque para mí precisamente el vocabulario con el que se maneja puede traer a mucha confusión, sobre todo porque hay muchos libros y mucho material de la New Age que engancha precisamente en mezclar términos evangélicos o bíblicos con ese tipo de términos, ¿verdad? Entonces, para mí sí se me hace, estrictamente yo no tengo problemas en los términos, en el lenguaje estrictamente, pero viendo el contexto de cómo hoy estos términos se ven ligados a esta área y esta área, el daño tan grave que está haciendo, yo no los usaría. No usaría ni vibras, ni estas cuestiones de energía, bueno, salvo decir la energía de la luz, y mucho menos mantra. Mantra, de hecho, ya es un término religioso del hinduismo, ¿eh? O sea, que no puedes despegar el mantra desde otro sentido. Desafortunadamente lo he escuchado decir que, por ejemplo, el rosario es un tipo de mantra. No sabe lo que significa mantra esa persona que dice que el rosario es mantra, ¿no? Me pregunta una persona de que si sobre Tierra Santa, si he estado y si tengo pensado hacer alguna peregrinación. Evidentemente esta pregunta es de las muy relegadas que no había respondido, porque pues esto en la pandemia, imaginan, ya ni se puede estar viajando ahorita. Pero la primera cuestión, nunca he estado en Tierra Santa. Me gustaría, sí, básicamente son 3 lugares que me gustaría muy en especial, que es el Santo Sepulcro, Getsemaní y evidentemente el lugar de la Natalia de Belén. Evidentemente de los 3 misterios más importantes. Pero tampoco se me quita, ¿verdad? A veces me gusta contar una experiencia que mencionó uno de los psicólogos católicos mejores que yo conozco, laico, acá en California, se llama el doctor Johnny Zaguirre. Él se casó con una protestante que estudió en Tierra Santa, o sea, bien súper preparada. Y dice que a veces se le da un poquito de envidia, ¿verdad? Cuando ella explicaba todo lo que vivía en Tierra Santa y toda la cosa. Y dice que una vez fue él con el Santísimo y dice que en el fondo de su corazón el Señor le dijo: Juan, no tienes que envidiar a Claire. Dice, ¿no te has dado cuenta que ahora mismo tú estás en un lugar mucho mejor que Tierra Santa? Y él reflexionó, claro. O sea, allá ciertamente vivió nuestro Señor, pero por ejemplo, si no hubiera sagrarios en Tierra Santa, es 1000 veces mejor una capillita en donde esté el sagrario, porque ahí dentro está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, que con todo y Jerusalén y toda la cosa, pero que no estuviera la presencia eucarística de nuestro Señor. En este sentido, es más Tierra Santa el lugar en donde está la presencia eucarística de nuestro Señor. Entonces tampoco así como que si me muero y nunca voy a Tierra Santa, pues no me quita el sueño. Ahora, que sí he pensado hacer alguna peregrinación. Antes de la pandemia se me acercaron varias compañías de peregrinaciones. Y digo de peregrinaciones porque honestamente, aunque incomode, yo tengo que decir que muchas de ellas son turismo religioso, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y inclusive algunas que se me acercaron ante mi negativa han terminado invitado a otros evangelizadores y se mueve realmente más el interés de dinero. Evidentemente es el invitar al evangelizador o el cantante católico para chupar gente a eso. Yo tengo un amigo que hace peregrinaciones también y me dice de precios y todo eso, y honestamente cuando yo veo lo que estaban proponiendo muchas de estas agencias, yo digo, le están sacando el dineral a las personas, a los peregrinos, ¿verdad? Y a veces ni siquiera hay clima de peregrinaje. El libro que estoy escribiendo sobre los papás de Santa Teresita, y les voy a explicar cómo yo pondría al papá de Santa Teresita como patrono de las peregrinaciones. Y cuando ves cómo vivía una peregrinación Luis Martín o Martán del papá de Santa Teresita, tú dices, nada que ver con lo que hoy le llamamos peregrinaciones, ¿verdad? Entonces, no creo que me vuelvan a invitar, ¿verdad? Ni menos ahorita que estoy diciendo esto en público. Pero pero pues bueno, tampoco es que ande atrás de que me patrocinen viajes a Tierra Santa. Las siguientes son varias dudas a nivel sexual que me puso una persona en un correo muy largo. Voy a decir algo muy escueto. Ante todo, las respuestas que voy a dar, yo les digo de estas problemáticas que me escribieron, que
sobre todo en materia sexual se necesitan adherirse mucho, busquen un buen sacerdote y ténganlo por dirección espiritual, porque hay muchos detalles que es irresponsable yo dar una respuesta sin no saber el contexto y de esos detalles. Y como es algo tan importante la sexualidad en el matrimonio, cualquier consejo descontextualizado puede hacer mucho daño, ¿no? Esta persona me dice que su esposa tiene una condición de salud que hace ya riesgoso el embarazo. De hecho, perdieron un bebé a partir de esta condición. Precisamente este es uno de los puntos en donde la iglesia invita ¿cómo se llama? A los métodos de planificación natural. A esta persona muy en concreto, yo le recomendaría, sabemos que por ejemplo el Billings es el más famoso, pero está este modelo Creighton, que es más exacto, por ser más científico, ¿no? Yo le recomendaría a esta persona, cuando hay problemas graves de salud y hay riesgo en el que la persona quede embarazada, yo recomendaría más el modelo Creighton. Entonces, que investiguen y de esa manera puedan seguir viviendo su sexualidad sin tener que esterilizar, sin tener que usar anticonceptivos y todo esto que terminan dañando siempre a la pareja, ¿va? La otra dice: mi esposa no quiere tener contacto más cercano a menos que ella llegue al clímax antes de la muerte de nuestro bebé. Para favorecer el acto conyugal, la llevaba al clímax primero. Aquí no entendí muy bien, ¿verdad? A qué se está refiriendo con una cuestión de clímax, en el sentido, porque el clímax puede entrar dentro de la relación sexual completa, ¿verdad? Que esa sí tendría que ser. Todos los demás actos se llaman actos preparatorios, y mientras no violen la dignidad de la persona, son totalmente lícitos dentro del matrimonio, bien matrimonio, estamos hablando. Yo aquí lo primero que diría es: primero, tengamos cuidado en no confundir masturbación con actos preparatorios. Son dos cosas muy diferentes. No voy a desarrollarlo aquí. Pero también pudiera ser que la mujer precisamente tenga alguna herida emocional o psicológica. Por ejemplo, eso le pasa mucho a personas que han sido abusadas. Inclusive algunas ni siquiera pueden tener relaciones, ¿no? Porque el mismo contacto o los tocamientos excesivos, alguna cosa le afecta. Entonces, ahí es por eso que la sexualidad no se puede desvincular del amor en amplio, y sobre todo del amor oblativo en el amplio sentido de la palabra. O sea, y esto, yo creo que el caballito de trabajo tiene que ser más motivado por la mujer. Tendría que ser por el varón, pero la mujer lo percibe más, porque siempre les digo a las mujeres en charlas: si tu esposo te dice tonta, mensa, o cualquier insulto en la mañana, pero en el día va y te da, te lleva la comida al trabajo, etcétera, pero al final quiere tener relaciones, ¿se puede tener? ¿Sí o no? Dicen no. ¿Por qué? Porque la mujer percibe más esa cuestión de que la relación sexual no puede estar desvinculada de la unión emocional y espiritual con esa otra persona. O sea, la mujer rápidamente puede detectar el hecho de decir: pues nada más que mi cuerpo es un objeto de masturbación para él. O sea, no le interesa si cómo me siento. Entonces, creo que precisamente cuando surgen estos problemas en pareja, sean por cuestiones de salud física o salud espiritual, precisamente el concepto de cómo la iglesia sabiamente enmarca la sexualidad, el propósito de la sexualidad, da pie a que se dialogue. Y de mí se acuerdan: si esta pareja empieza a dialogar, ¿de dónde viene? Van a fortalecer mucho más su relación y su matrimonio. Espérame que bueno, ya, ahí lo voy a dejar. Otra pregunta que también tiene que ver con el matrimonio. Me dice: hermano, ¿me podrías ayudar? Mi esposa se quiere someter a una cirugía estética de liposucción, a lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Tendrás algo de información o fuente que me pueda ayudar a hablar con ella para cambiar su intención? Dios te bendiga. Primera, voy a arrancar de cómo terminaste. Para cambiar su intención, yo no recomiendo que en el matrimonio anden procurando cambiar a nadie. Tienen que ir a amar. Y el amor hace los cambios necesarios progresivamente, ¿verdad? De hecho, en esta cuestión hay muchas cosas que se me van, ¿verdad? Pero
generalmente una mujer no requiere y no busca cuestiones estéticas cuando verdaderamente se siente amada por el varón. O sea, tristemente la mayoría de cirugías hoy por hoy en el matrimonio, al menos en Latinoamérica, muy en especial por ejemplo en Colombia, que son bastante baratas, parece que este tipo de cirugías, comienzan cuando la mujer tiene 40 años. O sea, ya a los 40 años el esposo es el que le quiere poner senos, le quiere poner pompis, nalgas o como le llamen. Entonces, la misma mujer percibe cuando el esposo no sabe valorar los cambios obvios físicos que va a tener. Entonces, yo a este hermano le diría que pudiera empezar a hacer un examen de conciencia si parte de esta cirugía que quiere hacer su esposa no viene porque no se siente del todo valorada, apreciada, mimada, querida, a sus ojos de él. ¿Cuándo fue la última vez que reconoció la belleza? Ojo, no es mero piropo superficial. Desde la visión católica de la espiritualidad, ¿cuándo fue la última vez que él le dio un piropo, por ejemplo, por sus canas, por sus arrugas, por sus estrías? Me acuerdo de esto, sí lo escuché de un predicador que dice que a su esposa le decía que sus estrías de ella son para él sus medallas de honor. Dice, porque esas estrías significan lo que tú sufriste para darme mis hijos. Ve, lo que no quiere tener una mujer estrías se vuelve hasta un piropo, ¿verdad? Porque hemos confundido la belleza, que está unido a lo verdadero y lo bueno, diferente a lo estéticamente atractivo. Y la mayoría se está yendo a lo estéticamente atractivo. La belleza es mucho más amplia, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, si no va a comprometer cuestiones de su salud, si no es una cuestión básicamente de que no se sienta amada, inclusive puede ser hasta también por cuestiones de salud, que necesita sacarse algo de grasa, alguna cuestión, pues yo creo que lo discerniría. Así como que digamos pecado mortales, pues no, ¿eh? Pero creo que antes analizaría todo lo que hay alrededor de esta decisión que ella quiere hacer, porque algo debe tener de cola, ¿va? A discernir. Ok, dice, hola Cristian, quisiera saber si existe la posibilidad de que un sacerdote adopte o tome como suyo los pecados de otra persona, ya que un sacerdote le dijo a mi madre que él se haría responsable por todos los pecados que ella cometiera y que podía comulgar sin confesarse. ¿Eso es posible? Absolutamente no. El pecado siempre es un acto individual, aunque tiene también su lado comunitario, ¿eh? Es decir, el pecado que yo cometo me va a afectar a mí, pero por ser el cuerpo místico de Cristo y todos estar unidos, aunque lo haga en lo más privado, yo estoy afectando. Y esto sí es una dimensión espiritual que no alcanzan a ver mis ojos, pero mis pecados afectan a la iglesia y el mundo entero, ¿eh? Pero la responsabilidad última del pecado es de quien lo comete, ¿eh? Es de quien lo comete, entonces es imposible. Otra cosa es muy diferente, trabajar para ayudar al pecador a reparar las consecuencias de sus pecados. Eso es muy diferente. Yo puedo sacrificarme en reparar lo que yo no manché. Sí, lo puedes hacer de alguna manera, ¿no? Colaborar puedes hacerlo. Pero el pecado, no. El pecado es intransferible. Inclusive en el caso del pecado, pecado original, a veces hay confusión en esto. Creemos que nosotros adoptamos el pecado espiritual. Y no, nosotros adoptamos la pena del pecado original, ¿no? Vamos a decir, la consecuencia del pecado es la que nosotros venimos asumiendo. Pero sería, evidentemente, si están bien los ateos, ¿va? A decir, oye, pues yo qué culpa tengo de tener pecado original si fue Adán y Eva el que lo cometió. Claro, los únicos responsables del pecado original son Adán y Eva. Pero por la vinculación del género humano que tenemos, la pena la tenemos nosotros y la seguiremos teniendo. Y eso sí es una cuestión hereditaria. Es como cuando les digo, si mi mamá
cuando está embarazada de mí se atraganta de chocolates, de dulces y todo eso, y pues evidentemente es una negligencia, está atentando contra ella misma, inclusive puede estar el pecado de la gula y todo eso. Eso ella va a tener que responder. Pero la consecuencia ya me metió entre las patas. Lo más seguro es que voy a tener algún tipo de diabetes hereditaria, ¿eh? Entonces, no, el pecado no se puede ni adoptar ni transferir. Las consecuencias sí, ¿eh? De ahí, esto también para que tengan mucho cuidado por la oración intergeneracional. Yo estoy a favor de las oraciones intergeneracionales si se entiende que lo que se transmite son las consecuencias. Porque eso es evidente. Yo que he tratado tantas familias, tú ves la niña abusada y luego le escarbas y la mamá también fue abusada y le escarbas y la abuela también fue abusada y la bisabuela abusada. Hay cadenas en las familias que tú dices, esto no es coincidencia. El alcoholismo, tantas cuestiones, ¿verdad? Pero nunca transmites la responsabilidad y el pecado en sí mismo, sino es la consecuencia. Y en este sentido, si la oración supuestamente te intenta liberar de un pecado que heredaste de otro, ahí ya está mal, ahí huele mal, porque los pecados no se transfieren, no se heredan, las consecuencias sí, ¿no? Y me parece gravísimo lo que dijo este sacerdote, porque está matando la conciencia de esta persona diciéndole que hasta puede comulgar. Así que cada comunión que esta persona haga, evidentemente va a dañar a la persona, pero sobre todo va a recaer muy gravemente en el sacerdote, porque es Biblia básica. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. Entonces, en ese sentido es preferible no comulgar cuando uno está en pecado, ¿eh? Hacer una comunión espiritual, pero comunión sacramental no. Y si esta persona lo hace simplemente porque este hombre le ha deformado su conciencia, si usted conoce este caso, háblelo ante todo con la persona y sobre todo con el sacerdote, porque es grave la responsabilidad que está tomando. Otra, me dicen que hay un grupo, de una persona de un grupo en donde se proponen hacer obras de caridad y después cada vez que se reúnen revisan cuántas obras de caridad hicieron y todo esto. Dice la persona que se siente incómoda de estar diciendo todas las obras de caridad que hizo. Yo le entiendo en esa parte. Yo diría que tendría que ver qué tipo de contexto se da, porque por ejemplo, si hay una verdadera relación de comunidad, es bueno expresar y uno sabe que uno no es por vanagloria ni el otro lo toma con una cuestión vanagloriosa, sino es compartir realmente lo que Dios hace a través de uno, en este sentido a nivel de la caridad. Pero si ve que la verdad ese grupo de iglesias se está convirtiendo en una cuestión de compartir y ya está cayendo en la mera vanagloria, pues ahí sí yo dialogaría con las personas y lo dejaría saber, ¿verdad? O al menos expresaría mi incomodidad de estar contando todas las obras de caridad que hago, ¿verdad? Entonces, me quedan solamente dos aquí y ya son 90 minutos. Bueno, déjame respondo estas dos y un poquito de algunas de las que llegaron aquí para ser ya más justo. Una persona me dice de que hay un doctor, voy a cubrir el nombre, evangelizador, que cobra por orar, por hacer oraciones de liberación, que parece que creo que tiene que ver con una cuestión de psicología, pero la persona le dijo, no, pero es que yo solamente voy a que ore, que todavía así se tenía que pagar. La única cosa que yo le digo es que pueda hablar con su obispo o con la diócesis a la que pertenece para que tenga orientación por esto, porque evidentemente no se puede estar cobrando por hacer oración de liberación. Y al contrario, hay grandes riesgos de que a través de esto, porque es una de las cuestiones que la gente se agrega mucho, por la necesidad que tiene de que se ore para su sanación, de que un evangelizador esté lucrando con esto. Miren, una vez yo fui con un sacerdote que hacía oración de liberación, pedí oración por mí y todo esto, y al final yo le iba a dar una tarjetita, y saqué mi cartera y hasta me hizo así, o sea, me pegó, no, nunca le des dinero a una persona que ore por ti. O sea, por el orar, muy diferente, sí, padrecito, ya saliendo de la parroquia mía tenga eso, pero eso es independiente. O sea, el padre sabe que es importantísimo que la oración nunca esté remitida a pagos, ¿verdad? Estrictamente hablando.
Ya sé que algunos van a decir, ¿y las parroquias por qué cobran por la misa y todo eso? El Papa Francisco ha querido purificar esta parte. Nunca debe ser un cobro. Nunca se puede negar un sacramento por cuestiones de dinero. Otra cosa es de que sea un estipendio o donación para la manutención de la iglesia. Porque hay que decir también, yo he conocido y he estado en parroquias en donde el padre, por ejemplo, le decía a una persona que se iba a casar, o primera comunión, o 15 años, lo que sea, padre, pues no tenemos para dar la donación. Y el padre dice, no se preocupen, yo se lo celebro así. Y después te enterabas que hicieron un fiestón y tiraron y con cerveza y toda la cosa. Y tú dices, pobre de esas personas, ¿va? Que son codas con la iglesia y después despilfarran en el otro lado, ¿va? Pero, pero en principio, ni los sacramentos, ni los sacramentales como la oración de liberación puede estar unida al dinero. En el momento que esté unida a un tipo de pago, como tal, como una cosa que está vendiendo, se desvirtúa totalmente. Se desvirtúa. E inclusive puede caer en lo que se llama pecado de simonía. Y eso es grave, ¿eh? Entonces, esta persona podría, si conoces al doctor o psicólogo que está cobrando por oraciones de liberación, yo primero hablaría personalmente con él y si no hay un cambio al respecto, yo iría con el obispo y que ellos tomen cartas sobre el asunto. Y lo último de acá, Cristian, buen día, te dejo mi duda aquí brevemente, ¿qué es el memento mori? ¿Y qué opinas sobre ello? Hay una página de Facebook que vende rosarios memento mori. Te preguntan si eres católico, revisan tu perfil para confirmar que no le darás mal uso y los venden sin estar benditos. Y quisiera comprarme uno. Si gustas, pudieras contestar esta pregunta en un live. Ok. Para decir rápido, lo del memento mori siempre ha sido en la tradición de la iglesia como un recordatorio de que te vas a morir, en pocas palabras. ¿Y eso qué? Pues bueno, cuando te enteras de que te vas a morir, tienes que revisar en qué estado va tu alma. Entonces, por eso muchos santos y muchos monasterios usan las calaveras, ¿verdad? Ya sabemos después protestantes catolifóbicos que dicen, es una cuestión satánica, compadre, no sabes absolutamente nada de dónde viene esta cosa, ¿eh? Es un recordatorio de que te vas a morir y por lo tanto que tienes que estar alerta, ¿verdad? En el estado de tu alma. Me imagino que estos rosarios han de tener calaveritas, porque el memento mori siempre gráficamente se deja ver como una calavera, ¿eh? Entonces, me parece muy sano. Lo que si esos lo hacen así, a un católico, que comprueban que sea católico, que no esté bendito, porque tampoco se puede estar vendiendo cosas benditas. Para no darle mal uso, me imagino que sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se ha hecho propaganda, sobre todo en México, esto de la Santa Muerte, esa calavera y toda esa cuestión, que es totalmente diabólico eso, y que muchas veces las calaveras ya han pasado a tener otro sentido totalmente cultural, ¿no? Entonces muchas personas pueden darle mal sentido a eso, y me parece que si se manejan así, me parece sano, ¿eh? Ahora no sé, estoy asumiendo de que han de ser calaveritas o alguna cosa, ese tipo de rosario, ¿eh? Pero en general me parece que es, al menos en la iglesia, sobre todo en la Edad Media, hacía mucho bien esto del memento mori, ¿eh? Es decir, o sea, recuérdate que te vas a morir, porque eso te hace siempre estar consciente de lo más importante o esencial en la vida, ¿eh? Entonces, termino aquí. Voy a leer algunas de las preguntas. A ver, no voy a alcanzar a responder todo de aquí, pero bueno. ¿Cómo podrías superar la apatía que surgió desde la pandemia en los miembros de la parroquia? Primero investigando las raíces de la apatía, ¿no? En muchos casos ha venido por cuestiones emocionales, otras cuestiones inclusive físicas, porque el poco movimiento y todo eso va afectando también el ánimo de la persona. Ir a las raíces y a partir de eso ir atendiendo las causas dependiendo de las raíces. Bueno, los voy a dejar aquí porque sí, ya me pasé, son 98 minutos y tengo temor a que esto no se vaya a poder guardar en mi celular por el peso, alguna cosa de esas, no sé, como las otras veces me ha pasado. Que Dios les bendiga.